Muy buenos días. Agradeciendo al Poder Judicial que nos ha permitido estar presente en estas oficinas, agradeciendo al doctor Gabriel Cusimaita Barreto, juez superior titular, jefe de la ODEGMA Madre de Dios, que nos permite hacer esta nota para Legal TV. Señor doctor Gabriel Cusimaita, muy buenos días. Gracias por recibirnos en su oficina de control. Estamos presentes aquí porque usted ha sido presidente también de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. ¿Cuánto tiempo fue usted presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios? Buenos días, señor periodista. Y efectivamente he sido presidente de esta Corte en el periodo del año 2011-2012 y luego a partir del 20 de mayo 2013 hasta antes de finales de enero 2014, fecha en que renuncio a la presidencia de la Corte Superior de Madre de Dios. ¿Por qué renuncia usted a la Corte Superior? En realidad renuncio por motivos específicos que para mí son trascendentes, por cuanto todo magistrado debe velar por el respeto a las instituciones, mucho más el respeto al Poder Judicial. En este caso concreto no estuve de acuerdo la creación de un órgano ad hoc para que se intervenga a esta Corte Superior. Tampoco estuve de acuerdo con que a los jueces y secretarios en forma global se diga que tenemos vinculación con la minería ilegal y por consiguiente con situaciones de corrupción. Entonces, lo que hice primero fue pedir al señor presidente del Consejo Ejecutivo, respetuosamente, mediante un recurso de reconsideración, que se aclare el tema y en todo caso se identifique quiénes serían los empleados o jueces vinculados con la minería ilegal. Y además, también mi reclamo porque se estaría afectando la Constitución con ese mecanismo de intervención y no tuve respuesta. Y al no haber respuesta, lógicamente, he renunciado al cargo y retorno a la jefatura de la ODEGMA de Madre de Dios. O sea, mi renuncia ha sido al cargo de presidente, no de la magistratura. Continúo en línea de carrera. ¿Cuáles son esas hipótesis que los superiores jerárquicos a usted toman como referencia para que definan este órgano interventor? Antes de ello, permítame aclarar aún más las bases que originan el órgano interventor. Las bases, al parecer, fueron bases cerradas, porque ya todos sabemos que los jueces de Madre de Dios no ven cuestiones penales vinculadas con delitos medioambientales y por tanto de minería ilegal. Para eso se ha creado un juzgado supradepartamental en la ciudad de Cusco, que abarca las regiones de Cusco, Madre de Dios y Puno. De tal manera que si no tenemos procesos medioambientales y aún en etapa de investigación hay muchos expedientes, mucho más de 2.600 expedientes en poder del Ministerio Público y la Policía. Entonces, la base que dio inicio al mecanismo de intervención fue errado. La premisa se sostiene, analizando la resolución, en que los jueces estarían vinculados y los secretarios y auxiliares también con la minería en todo el distrito judicial. Situación que fue preocupante para el Consejo Ejecutivo y lógicamente esa premisa se origina
de alguna mala información alcanzada al Consejo Ejecutivo que no tuvo la oportunidad de verificar antes de generar ese órgano interventor, que se llama en realidad un órgano de evaluación, es el nombre técnico que le han puesto. ¿Quién alcanza esa información sobre esta base de que existe corrupción en Madre de Dios? En realidad desconozco porque en la resolución se menciona solamente a publicaciones periodísticas, a informes de la OCMA y otros documentos. Entonces seguramente hay informaciones periodísticas, como todos sabemos, son regionales, muchos anónimos, documentación seguramente también, seguramente muchos anónimos, pero definitivamente que no se sujetaron a la verdad porque nosotros, repito, desde octubre 2009 hasta enero 2014, fecha en que renuncio a la presidencia, como universo de expedientes en delitos medioambientales, incluidos con el último delito de minería ilegal, teníamos 356 aproximadamente, nada más, entre los que se encuentran cuadernos principales e incidentes. O sea que no hablamos de 356 expedientes principales, no. Pocos expedientes principales y más incidentes. Con el nuevo modelo procesal penal, no olvidemos que un cuaderno principal puede generar más de 100 incidentes. Entonces, pero la otra verdad es que el Ministerio Público, y con esto no ataco al Ministerio Público, sino hablo de cifras y estadísticas que obran en documentación oficial, hasta enero, momentos en que renuncio a la presidencia de Corte, existía documentadamente más de 2.600 investigaciones penales. Etapa procesal en que el Poder Judicial no tiene incidencia, no los conoce, no los tramita, no los ve, porque así está diseñado el nuevo modelo procesal penal. Y los señores fiscales, en este caso, si nos sujetamos estrictamente a medioambiental, ¿no?, también tendrían que ser repotenciados en número de fiscales, porque 1 o 2 fiscales para toda la región y manejar 2.600, yo no creo que sea posible. Doctor, esos 2.600 casos que están procesándose en el Ministerio Público son desde octubre del 2009 a la fecha, ¿correcto? Efectivamente, que aún estaba hasta enero, hasta más o menos el 15 o 20 de enero del 2014 en el Ministerio Público. Estos casos son medioambientales y mineros. Así es. Es decir, aquellos que están regulados por el decreto 1102 que tipifica el delito de minería ilegal. En general, todos esos delitos. Pero, otra cosa, que además, como repito, no los tenemos, los tiene el Cusco, en los casos de los expedientes judicializados, y en el caso de los expedientes de las denuncias en trámite lo tiene el Ministerio Público. Doctor, nosotros sabemos, porque conversamos con usted previamente, que a partir de noviembre del 2013, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sacó una resolución y creó juzgados unipersonales, juzgados de investigación preparatoria y salas para juzgar delitos medioambientales y de minería ilegal. Y esto se ha equipado en la ciudad del Cusco. ¿Por qué en la ciudad del Cusco y por qué no en Puerto Maldonado, en Madre de Dios? Claro, esa es la interrogante que siempre nos hemos hecho. Hemos tratado de averiguar, porque oficialmente no se dan razones el por qué en Cusco y no en Madre de Dios, lugar donde está la interdicción de la minería ilegal, la deforestación masiva y abusiva. Entonces, no entendemos. Pero seguramente, como repito, ha sido un malentendimiento de la
actitud y aptitud de los jueces y personal auxiliar que conforma esta Corte Superior. ¿Qué hizo usted, señor doctor Pusimaita, cuando se crean estos juzgados y estas salas en Cusco? Usted interpuso algunos buenos oficios, usted levantó la voz de protesta, llamó al Poder Judicial, a sus jueces, informó lo que estaba pasando, se puso en contacto con por ejemplo, con el presidente del gobierno regional de Madre de Dios, con nuestro congresista. ¿Se hizo algo? Claro, como presidente en ese entonces, y siendo un tema institucional del Poder Judicial, puse en alerta al Poder Judicial por intermedio del señor secretario general del Consejo Ejecutivo, a quien primero se le explicó que los expedientes estaban acá, era gran número de expedientes, no se trataba de 20 o 30 expedientes, se trataba de miles de expedientes aún en ámbito fiscal que luego se van a vaciar a ámbito judicial. No solo eso, se envió estadísticas al Consejo Ejecutivo, me puse en contacto con los señores fiscales, con el señor fiscal inclusive, el responsable nacional en materia medioambiental, quienes también dijeron, hombre, esto está mal, debe corregirse, pero al final quedamos como estamos ahora. Lo tiene Cusco y nosotros no. Doctor, entonces, ¿cómo se procesan estos delitos que se realizan o se llega hasta la etapa de tentativa, etcétera, en el departamento de Madre de Dios, y después tenemos que ir a un juez cusqueño, a una corte extraña a la corte de Madre de Dios? ¿Eso lo me está diciendo usted? A ver, los juzgados medioambientales se crean en Cusco, están compuestos por un juzgado de investigación preparatoria, un juzgado unipersonal y una sala. Eso está físicamente operativa en Cusco. Entonces, lo que significa, dando respuesta a su pregunta, es que si yo fiscal tengo necesidad de un requerimiento fiscal, hablamos con el nuevo modelo procesal penal, urgente, no voy a ir a los jueces de Tambopata o Madre de Dios o Salvación, no. Me tengo que ir al juez supradepartamental que está en la ciudad del Cusco. Ahora, si yo además tengo detenidos en flagrancia y necesito un requerimiento de prisión, supongamos una prisión preliminar o preventiva, dependiendo del caso, entonces el requerimiento desde el 1 de febrero de este año se hace ante el juez especializado en medioambiental, que su despacho está en la ciudad del Cusco. Ahora, ¿cómo va el fiscal? En verdad, y tampoco sé, porque ahorita, por ejemplo, tenemos un problema de comunicación. Todos sabemos, uno, que de día no es posible viajar por el derrumbe de la carretera. Dos, los pasajes aéreos han elevado sus costos. Por último, además, la vez pasada LAN Perú suspendió sus vuelos. Doctor, estos jueces y esta sala pertenece a la Corte de Madre de Dios o de Cusco. Siendo salas supranacionales, porque son dos las que se han creado, uno en Sullana, Piura y otro en Cusco, estarían dependiendo directamente del órgano de gobierno del Poder Judicial. Sin conocer la realidad de Madre de Dios, entonces se hace juzgados en Cusco cuando el hecho es en Madre de Dios. Entonces, ¿no se estaría violando el principio de juez natural como garantía del debido proceso que estipula, que garantiza el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? La pregunta que usted me hace podría tener relación con los mecanismos de defensa de quienes están implicados en asuntos de esta naturaleza.
y como quiera que soy magistrado, por ahora en control interno y luego podría estar en área jurisdiccional, le ruego que me permita no contestar. Dejemos la interpretación de los abogados. Sí, doctor, porque la Constitución es clara al decir el principio de la función jurisdiccional en el artículo 139, inciso 3, dice la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni someterla a procedimientos distinto de los previstos previamente establecidos. Entonces esto es una flagrancia en contra del artículo 139 de la Constitución, y no podríamos plantear nosotros, por ejemplo, una acción popular en contra de esta resolución del Poder Judicial que crea estos juzgados supradepartamentales, donde el hecho se genera en Madre de Dios y se juzga en Cusco. Yo creo que no vamos a llegar a ese extremo. Es posible que al término de la evaluación esta, generada por la creencia de que nuestros jueces estarían implicados todos o la mayoría en asuntos de minería ilegal y por tanto en corrupción, y además también los secretarios, ¿no? Una vez desvirtuado esa mala información, porque todos no puede ser, lo absoluto no existe en este caso, es posible que seguramente, escuchando también al Colegio de Abogados, a los señores fiscales, al señor fiscal de la Nación, se puede hacer los correctivos, o por lo menos de repente ponerse en funcionamiento el juzgado mixto ya creado en Mazuco, y de repente darles funciones de juzgado unipersonal, que con eso estaría en realidad resuelto el problema, porque la pampa donde se hace interdicción minera pertenece a Mazuco. Y legalmente en Mazuco ya tenemos hace más de 3 años creado un juzgado mixto y un juzgado de paz letrado que hasta la fecha no funciona. No funciona, pese a los reclamos. O sea, ¿Por qué no funciona, doctor? Se sostiene que no hay presupuesto. Los reclamos que se han hecho no solamente han ido de la presidencia de la fecha en que yo era presidente de Corte. Es más, un reclamo realizado en presencia de los 31 presidentes de Corte. Sino además hay reclamos creo que de la municipalidad, de la población, incluso creo que hay uno del Ministerio Público. Hay reclamos de diversa naturaleza para que se pongan en marcha y empiecen a operar el juzgado mixto y el juzgado de paz letrado de Mazuco. Yo creo que ahí ya puede ser un avance y estaríamos resolviendo el problema. Eso sí, para desvirtuar esa posibilidad de que los jueces estén contaminados con la minería y los secretarios estén contaminados con la minería y por tanto ingresen al campo de la corrupción, el control tiene que ser estricto conforme lo venimos haciendo. No se olvide usted que también es abogado y es testigo, el control, por lo menos en lo que me respecta, es estricto, un control permanente, un control inopinado, pero eso de repente no es suficiente, tenemos que reforzar más porque de todas maneras no todo es completo ni perfecto, habrá pues alguien que se escapa por ahí, alguien que hace sus cosas y hay que ubicarlos, y para eso están ustedes los señores periodistas, los señores que tienen acceso a la comunicación pública, a la población, tienen que ellos denunciar quiénes serían los jueces o abogados que estarían empezando a vincularse, digamos, con la minería ilegal o entrando en actos de corrupción para nosotros inmediatamente empezar las investigaciones correspondientes. Doctor, y referente a este hecho extra departamental de la jurisdicción de Madre de Dios, ¿el Colegio de Abogados de Madre de Dios se ha pronunciado? ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? Hasta el día en que he renunciado a la presidencia de Corte, enero 2014, oficialmente no he recibido ninguna comunicación
del Colegio de Abogados de Madre de Dios. Por último, doctor, y agradeciéndole por recibirnos en su despacho, ¿cuál es la visión que tiene hoy usted en este cargo de jefe de la ODEGMA Madre de Dios? ¿Cuál es la visión a corto, mediano plazo que tiene usted? ¿Y qué diría la población de Madre de Dios del Perú? Porque también salimos a través de la internet, a través de Legal Televisión. Bien, la visión, la proyección inmediata que tenemos es coadyuvar en que los procesos y los escritos se vayan resolviendo en forma inmediata conforme se estaba haciendo. O sea que nuevamente hay que reorganizar el sistema, lo que corresponde a la Corte Superior, apoyar en eso en la gestión de la presidencia interina actualmente y a largo plazo esperar pues que la ciudadanía y los órganos de gobierno entiendan que en realidad todos los jueces y todos los secretarios no están metidos en el tema de la minería, y menos todos no pueden estar en acto de corrupción. Habrá uno que otro, hay que identificarlo, ¿no? Ahora, por eso, a la población yo le pido que nos ayuden a denunciar qué juez, qué secretario o qué auxiliar o qué funcionario de esta Corte Superior tiene vinculación pues con los asuntos mineros o o apoya la minería ilegal, no sé, porque o está cobrando para apoyar a la minería o tiene reuniones con los mineros ilegales a fin de que se obtengan resoluciones favorables como consecuencia de esas reuniones que podría existir. No sé, tienen que apoyarnos cualquier circunstancia anormal que ustedes vean, porque nosotros acá somos un equipo muy pequeño, yo, mi secretaria, 2 personas o 3 más, los jueces están en división de funciones a cargo de esto, entonces estamos por todas partes, es verdad, pero de repente no es suficiente. Pero no olvidemos, por ejemplo, que nuestra forma de trabajo es constituirnos de momento a otro a las provincias, a Salvación, a Huaypete, a Iñapari, a escuchar directamente la noticia y resolver la problemática que se pueda encontrar respecto propiamente a la acción de control, porque la labor de la ODEGMA es específica, es, por ejemplo, prevenir y luchar contra la corrupción, supervisar la conducta de los magistrados precisamente para que no ocurra esto. Yo tengo la esperanza, aún tengo la esperanza, de que el órgano de gobierno, actuando con transparencia, con honestidad, con imparcialidad, aclare al final que se equivocaron, que los jueces, no todos, ni todos los secretarios están en temas de minería ilegal y corrupción, ¿no? Y en todo caso que identifiquen a uno y otro, y por culpa de ese uno u otro, no puede pagar toda la sociedad de Madre de Dios a la que ya se le ha privado como primer paso, por ejemplo, el juzgado medioambiental. Y por ahí he leído en internet también, por ejemplo, que un congresista, no me acuerdo cuál, ha dicho ya que esto pase a formar parte de la Corte del Cusco, a raíz del tema último de Huaypetue. Entonces, parece que hay esos problemas que debemos superarlos. Inclusive, para recordar, cuando yo en el 2011 asumo la presidencia de la Corte, de la gerencia de la Corte del Poder Judicial recibí una comunicación telefónica donde me pedían aclarar si aceptábamos o no que todo lo que es salvación, Manu, pase a la jurisdicción del Cusco territorialmente. Averiguando los antecedentes, resulta que un anterior presidente de corte que vino de otra sede, de otra corte, de otro distrito judicial, efectivamente había pedido por escrito que eso pase al Cusco. Lógicamente, en mi condición en ese entonces de presidente, presenté un escrito pidiendo que se deje sin efecto ese pedido del anterior presidente y quede todo como está, y explicándoles también que de acá a Salvación, cuando se haga el proyecto carretero, no es y no va a ser la distancia del que ahora tenemos que sufrir para llegar a Salvación. Muchas gracias. A usted las gracias.